nos dirigimos al último mensaje de esta serie que ha sido de mucha bendición. Y por supuesto, como todo en la Biblia, cuando algo termina, en este caso es la templanza el día de hoy, siempre Dios sabe por qué pone algo al final, ¿no? O sea, esto no es casualidad. Dios es tan sabio que pone la templanza al final para que definitivamente sea, como decimos en buen chileno, la guinda de la torta. Así que aprovechamos de darle gracias a Dios por este último mensaje de la serie El fruto del Espíritu, cuyo mensaje, recuerden que son 9 características, la hicimos en 8 mensajes porque juntamos la benignidad con la bondad, así que el mensaje de hoy tiene por nombre Vivir sin dominio propio se paga caro. Vivir sin dominio propio se paga caro, ¿ya? Así que aquí, para los que se tienen que aprender el versículo, los vamos a poner por última vez. Más el fruto del Espíritu, esto para que se lo aprendan todos, no es muy fácil aprenderse este. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la Nueva Traducción Viviente, que es muy lindo lo que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad. Y miren cómo traduce la templanza. Control propio. No existen leyes contra estas cosas, ¿ya? Así que la templanza es lo mismo que el dominio propio o que el control propio, ¿ya? Y la palabra griega para templanza, entonces, tiene equivalencia en dominio propio, exactamente lo mismo. Cuando se dice que un cristiano tiene templanza, o una cristiana tiene templanza, es que tiene exactamente dominio propio. Pero para que conectemos esta guinda de la torta, para que conectemos realmente, para que se den cuenta cómo Dios une todas las cosas, vayan por favor a Gálatas, que tengan toda su palabra abierta en Gálatas 5, porque se van a dar cuenta que esto, cómo Dios ordena las cosas con un propósito, ¿no? Gálatas 5, aquí está. Entonces se van a dar cuenta que cómo el Señor hace las cosas en forma perfecta, para que nosotros comprendamos bien de qué manera esta característica, que es un verdadero broche de oro para cerrar la serie, no es coincidencia, como les decía, que la templanza o el dominio propio esté al final, ¿no? Sino que quiero que retrocedan un poquito y vayan al capítulo 5 desde el versículo 17. Desde el versículo 17. Y fíjense por qué es tan importante, porque esto viene en un contexto, como siempre les he enseñado, cuando nosotros vemos la Escritura, siempre tenemos que analizarla bien en su contexto, ¿no? Y fíjense lo que empieza a aparecer desde el 17 en adelante. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora entiendo mejor por qué dice, pero más, es lo mismo, pero el fruto del Espíritu, al contrario, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, si usted se da cuenta desde el primer versículo que leímos, el 17, entendiendo que la carne es contra el espíritu, dice, estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos, nos damos cuenta de la tremenda importancia que tiene el dominio propio dentro de toda esta serie, ¿no? O sea, los deseos de la carne, esos deseos fuertes que tú sientes y yo también, son contra el espíritu, ¿no? Y al revés, esos deseos del espíritu que Dios quiere poner en nosotros, ¿qué pasa? Que encuentran oposición ¿en quién? En nuestra carne. ¿Se da cuenta que a veces uno quiere hacer las cosas de Dios
y la carne como que le resiste a uno, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo, un hombre muy lleno del Espíritu, aún él reconoce en una parte de Romanos, dice, a veces lo que no quiero hacer, eso hago, ¿sí? O sea, hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Y la única forma de vencer esto, ¿cómo cree usted que es? Es mediante el poder del Espíritu Santo que me empodera, valga la redundancia, para yo ejercer dominio propio. O sea, el Espíritu Santo me empodera mi voluntad para que yo realmente pueda vivir en el Espíritu y que el Espíritu le gane a la carne, ¿no? Eso es lo que siempre queremos, ¿cierto? No que la carne nos gane, sino que el Espíritu debe siempre someter a la carne, ¿sí? Hay gente que me dice, uy, es que es una lucha tremenda. Tranquilo, todos la tenemos, ¿ya? No es que tú experimentes una lucha que nadie experimenta. Todos experimentamos esa lucha. Pero Dios nos ha capacitado por su Espíritu para dar esta pelea. Entonces, hijos de Dios, para partir, por eso quería hacer esta antesala, esta introducción, tenemos una gran responsabilidad. Ejercer la voluntad nuestra, pero gobernados por el Espíritu Santo y no gobernados por nuestra carne, ¿cierto? Por eso la Biblia habla tanto de que vivamos en el Espíritu y no en nuestra carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu está de nuestro lado. Siempre el Espíritu está de nuestro lado, ¿ya? Entonces, por el poder del Espíritu Santo podemos vencer las tentaciones que vienen a nosotros. Requerimos poder de Dios realmente para hacer lo que debemos hacer. Solo no podemos, ¿no? Sería una obligación y pareciera una mochila imposible. Dios tiene que darnos su poder y eso lo adquirimos cuando cultivamos una relación con Él, ¿ya? Por eso que es importante esto. Es la gracia de Dios, dicho de otra manera, la que nos empodera para obedecer. Recuerda que nada de nuestra carne puede ser conquistada sin dominio propio. Hoy día veo las noticias y me doy cuenta qué hace la gente y qué hacen a muchos cristianos. Le dan rienda suelta a la carne en todas las cosas, ¿cierto? Cualquier bocinazo, cualquier cosita, un hombre se baja ya con un bate a agredir a otro, se bajan con pistolas, ¿cierto? O sea, ojo, estamos viendo que esto es tan real, pero es más, a veces grave dentro de los cristianos. ¿Cómo le podemos dar rienda suelta a la carne en todas las cosas sin dejar que el Espíritu Santo nos gobierne, ¿no? ¿Qué significa la templanza? Yo creo que ya lo entendemos, pero esta definición me gusta mucho. Dice, la templanza, el dominio propio, miren, es la capacidad de controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones, habiendo sido previamente empoderados por el Espíritu Santo para complacer a Dios en todas las áreas del diario vivir. La templanza significa un dominio de sí mismo. Me encanta esta definición, se la voy a dejar ahí para que la fotografíe y la guarde. Creo que es muy bíblica. El dominio propio es la capacidad no nuestra, sino del Espíritu ¿de qué? Que nos permite controlar tres cosas, mire, porque las cosas parten en la mente. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Habiendo sido previamente empoderados ¿por quién? Por el Espíritu Santo para complacer a Dios en todas las áreas de nuestro vivir. Esto es hermoso porque finalmente el dominio propio es el freno que Dios nos da para enfrentar nuestras tentaciones. Todos tenemos tentaciones, nadie puede decir acá, yo tengo más lucha, yo tengo más tentaciones, yo soy más tentado. No, todos absolutamente por igual. ¿Pero qué es el dominio propio? Es el freno, ¿sí? Tal como cuando usted aprieta el freno, si tiene auto, cuando tiene que apretar el freno, el dominio propio es el freno de las tentaciones que nos llegan. Piensa en esto, ¿por qué el orden es tan bonito de esa definición? Porque la tentación, ¿qué es lo que hace primero? Captura tu mente. Luego la entretiene, ¿y qué hace tu mente? ¿Qué hace? Se aleja de Dios. Entonces cuando en el tiempo esa mente se aleja de Dios, ¿qué haces tú? Alejas tu vida de Dios. Los pensamientos te llevan a las acciones. Todo primero te ataca la mente y la mente te hace actuar de una u otra manera. Entonces, piensa siempre que lo que está en tu mente son pensamientos acerca de los propios deseos carnales. Cuidado con esto porque dice la Biblia que Dios no nos tienta. Por tanto, tenemos dos focos de tentación. ¿Cuáles son? Yo quiero harta participación del chat. No me gusta. A veces me he dado cuenta que otros están haciendo otras cosas, pero yo no me voy a hacer mala sangre por eso. Pero sí mi labor es guiarlos, ¿no?
No podemos estar en la congregación haciendo otras cosas, así que espero mucha participación esta noche. ¿Cuáles son los dos focos de tentaciones que tenemos? ¿Quiénes nos tientan? Los espero en el chat rápido para que... La carne y el mundo, hay una que está bien y otra que no. Vamos, hijos de Dios. ¿Quiénes son los dos focos que nos tientan? Muy bien, muy bien. Son dos, pero ahí entre Edison, Adolfo y Carol contestaron. Recuerden que Dios no nos tienta, es bueno repasar esto. Las dos cosas, las dos vetas, las dos puertas, como quiera llamarle, que nos tientan, una es el diablo y la otra es nuestra propia, dice la Biblia, concupiscencia, que son nuestros propios deseos, ¿ya? Para que nunca le echemos la culpa a otra cosa. Es que Dios... No. O fue el diablo o fue mi propia carne. Y tengo que muchas veces saber que a veces no es el diablo el que me tienta siempre, sino mi propia carne. ¿Sí? La Biblia es clara en eso. Entonces, es muy importante comprender que somos atacados en esas dos cosas. Así como están participando muy activamente, me gustaría también ver a los otros. Ilustremos rápidamente ejemplos bíblicos en el que un hombre o una mujer le haya dado rienda suelta a su carne y no haya tenido dominio propio. Los leo. Ejemplos bíblicos, ilustremos con Biblia. ¿En qué casos? David, muy bien, Evelyn. ¿Cuál más? David, ¿cierto? Le dio rienda suelta a su carne, no se controló y adulteró con Betsabé. Fue terrible. Después mandó a matar a Urías el Eteo. O sea, terrible, homicidio además. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ejemplos bíblicos de alguien que haya perdido el dominio propio y haya actuado solamente y le haya rienda suelta a su carne. Vamos, como solamente Evelyn. Voy a esperarlos. Hay muchos ejemplos, la Biblia está lleno desde el principio, lleno. Los hijos de Jacob, Sara. Listo, ¿cuál más? Los demás, ¿dónde están participando? Quiero verlos a todos participando. Sansón, muy bien, Carol, ¿quién más? ¿Quién más? Ejemplos bíblicos de hombres o mujeres que no tuvieron dominio propio, ¿no? ¿Y cómo terminaron, no? Con historias nefastas. Bueno, les voy a leer algunos. Eva, sí, yo dije, lo van a decir. Génesis 3. Nunca se saquen eso de la cabeza, ahí está toda la problemática. Génesis 3, Eva hizo que llegado el momento ella comiera del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice la Biblia, esto es muy sutil, pero muy hermoso, para entender por qué es tan importante. Porque dice la Biblia que ella comió cuando vio que el árbol era bueno para comer. Fue un deseo físico. Uno puede decir fue la desobediencia, por supuesto, estamos claros. Pero ¿se dan cuenta de la carne como opera? Fue un deseo físico. El árbol rico, voy a comer, ¿cierto? Sabiendo que era el árbol prohibido. Como nombraron ahí Sansón, una fortaleza extraordinaria, no tuvo la capacidad de controlar sus propios impulsos. Su debilidad, ¿cuál eran? Las mujeres, ¿no? Y en particular, Dalila, ¿cierto? Por supuesto que los hombres, está bien que por supuesto nos gusten las mujeres, los casados tenemos que estar enamorados de nuestra esposa, los que ahí están de novio, por supuesto, la fidelidad es súper importante, pero cuidado cuando nuestra debilidad son las mujeres, ¿cierto? Entonces podemos tener ahí 3, 4, 5, ahí es una rienda, y lo mismo las mujeres hacia el hombre, hay una rienda suelta a la carne, ¿no? Salomón, yo también pensé que van a decir Salomón, no dijeron Salomón. Salomón hizo que su falta de dominio propio le llevara a tener un harem de 1000 mujeres. ¿No les parece eso un descontrol, un desenfreno? 1000 mujeres. Y Caín, que me lo dijeron acá por interno, también hizo que la envidia, ojo con esto, la envidia que sintió contra su hermano Abel se transformara en ira. Y esa ira provocó que asesinara a su propio hermano. ¡Qué tremendo! Casos y ilustraciones bíblicas de por qué es importante tener dominio propio, ¿no? Recuerda que estamos terminando la serie, estamos hablando del fruto del Espíritu, recuerda eso. No es tu esfuerzo humano, ¿sí? No es las ganas o los músculos que tú le pongas a esto, no. Es cultivar tu relación con Dios para que el Espíritu Santo cultive en ti estas características. Para eso necesitamos, hijos de Dios, reitero, y lo he dicho en toda la serie, vivir llenos del Espíritu Santo, una vida rendida a Dios. Esto no se trata de esfuerzo humano, eso no va a resultar. El Espíritu siembra dominio propio en mi vida, en mi corazón,
y según entonces el estado de mi corazón, yo cosecho ese fruto. Recuerda que es fruto del Espíritu Santo. Si mi corazón es egoísta, entonces siempre va a primar el deseo de la carne. Estas cosas son reales. Si yo soy egoísta, siempre va a primar el deseo de la carne y no el fruto del Espíritu. Yo tengo que sacarme muchas cosas. El dominio propio no puede crecer, por ejemplo, en un corazón que es orgulloso, ¿se entiende? Que siempre quiere ir por su dirección, que siempre quiere hacer lo que quiera. El vivir llenos del Espíritu Santo implica rendirle mi vida al Señor, por más que yo le pelee a Dios y por más que Dios me está diciendo, hijo, hija, estás yendo por otra dirección. ¿Se acuerda el caso de Jonás? Por más que se resistió, al final le tocó ir por el camino que Dios le decía porque era el mejor camino. ¿Ya? Entonces, recuerden este versículo que es tan importante. El dominio propio encuentra nuestra facilidad para crecer en una vida que ha sido completamente rendida al señorío de Cristo. ¿Ya? Esto va mucho más allá de decirlo, cantarlo, porque podemos cantar canciones, ¿cierto? Tú eres mi Señor, me rindo a ti. Pero tenemos que evidenciarlo con nuestra vida. Proverbios 4:23, que tanto lo conocen, me gusta mucho esta versión porque dice, con toda diligencia guarda tu corazón. En todo tiempo guarda tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Es todo tu ser. A veces interpretamos este versículo como si solamente hablara de algo emocional. Guarda tu corazón porque él mana la vida. Está hablando en todo tipo de cosas. Sobre todo cosas guardadas, dice la Reina Valera. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que ser diligentes en guardar nuestro corazón. Que en nuestro corazón es todo nuestro ser finalmente. Todo nuestro ser. Entonces guárdalo, guarda tu corazón por el tiempo que estamos viviendo de tantos asaltos. Yo te puedo decir, guarda tu corazón, hijo, hija de Dios, de todo aquel asalto que quiera debilitar tu dominio propio. Te lo repito, guarda tu corazón de todo asalto que quiera debilitar tu dominio propio. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, miren, algo muy interesante que lo hemos visto, pero tiene que ver con esto. Dice 1 Timoteo 6:10 en la NBLA, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, ojo, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuando tú no tienes el dominio propio y te vas detrás del amor al dinero y tomas malas decisiones que te alejan de Dios, este pasaje es muy claro. Dice, por codiciarlo alguno, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuidado cuando el amor al dinero que le tienes, que uno dice, no le tengo amor al dinero, pero si has tomado decisiones que es por el dinero que han perjudicado, ¿sí?, tus tiempos con Dios, eso se llama amor al dinero. Y la Biblia dice que es raíz de todos los males. Cuidado, ¿por qué? Porque al codiciar eso, dice, algunos se extraviaron de la fe. Te puedes extraviar de la fe por el amor al dinero. Falta de dominio propio. ¿Y qué más dice después? Y se torturaron con muchos dolores. ¿Pero qué le dice el apóstol Pablo en el versículo inmediatamente siguiente? Pero tú, oh hombre de Dios, oh mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Te quiero enseñar algo que para mí ha sido de mucha bendición. ¿Qué tenemos que guardar? El corazón. ¿Y de qué tenemos que huir? De las tentaciones. Yo creo que este consejo es uno de los mejores que he recibido de la palabra de Dios, porque a veces no sabemos qué guardar y qué huir. Tenemos las cosas cambiadas. Debo guardar mi corazón y huir de las tentaciones. ¿Se acuerdan lo que hizo José cuando la esposa de Potifar quiso tomarlo? Lo tomó de la ropa y trató de sacarle la ropa. ¿Qué hizo? Huyó. ¿Cómo la Biblia se conecta? Exactamente igual. Entonces, guarda tu corazón por un lado y huye de las tentaciones. No dice que le hagas frente a las tentaciones. No dice que te hagas el musculoso del gimnasio frente a las tentaciones. No, dice huye, arranca. Entonces, huir, amada iglesia, de todo lo que es una tentación para mí, y por otro lado, guardar todo lo que entra a mi mente. Todo lo que realmente es de Dios lo guardo. Todo lo que es tentación, huyo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer la próxima vez que enfrente una tentación? Huir. Huir, no quedarte ahí, ¿sí? No enfrentarla, no decir, no, a mí no me va a pasar nada. Así cayeron grandes y hombres y mujeres de Dios.
por no escuchar el consejo de la Biblia. Mira, ponme mucha atención en lo que quiero explicarte, ¿no? Quiero hacerte una analogía. Y no puedo decir quiero mirarte porque estoy mirando solo a algunos, pero espero que los otros estén conectados en el espíritu, ¿sí? A lo que Dios está hablando en este día. Mira, tu mente y la mía es igual que una computadora. Ojo con esto. Tu mente es igual que una computadora. ¿Ya? No es que seamos robots. Tu mente es igual que una computadora. ¿Qué haces tú con tu computadora? La llenas de programas, ¿cierto? La llenas de información que tú decides. Y después, ¿qué tú ves en pantalla? Exactamente lo que tú le ingresaste a tu computadora, ¿cierto? Tú dices, yo tengo instalado tal y tales programas. Otro dice, yo tengo otras cosas. Tu mente es como una computadora. La computadora tú la llenas de los programas que tú quieres, de la información que tú quieres. Y luego en la pantalla lo que hace es exhibir lo que tú ingresaste en esa computadora. ¿Por qué tu mente es como una computadora? Porque tu vida, y la mía por supuesto, tu vida va a ser como una pantalla que va a ilustrar todo lo que tú le has puesto adentro. Por eso es que no podemos culpar a nadie en esto. Guardar el corazón y huir de las tentaciones. Si tú dejas entrar las tentaciones, dejas entrar la voz del diablo, dejas entrar engaño, es tu responsabilidad. Pero tu vida va a ser una pantalla que va a ilustrar exactamente lo que tú le has puesto adentro. Si no huyo por un lado y si no guardo por el otro, jamás voy a poder desarrollar dominio propio. Te lo repito, si no aprendo esta realidad tan importante, este es un consejo que yo recibí hace muchos años, antiguo, ¿no? Pero lo recuerdo ahora con esta serie. Huir de la tentación, no otra cosa. Huye, arranca. Si yo no aprendo a huir de las tentaciones y no aprendo por otro lado a guardar mi corazón, jamás voy a poder desarrollar dominio propio. Entonces alguien puede decir, no puedo, es imposible. No, no es que es imposible. Es que por un lado yo no estoy guardando mi corazón, por el otro lado no estoy huyendo de las tentaciones y lo más importante, no estoy obteniendo esto de cultivar una relación con Dios. Lo estoy haciendo en mis fuerzas. Gloria a Dios que estos mensajes no solo están quedando grabados aquí, sino también en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a decir, hijo, hija, te lo dije muchas veces para guardar tu corazón, ¿ya? Entonces, cuando nuestro espíritu está alimentado con la palabra de Dios, y esto siempre lo enfatizo porque la debilidad del cristiano en todo el mundo es la misma, que no lee la Biblia, ¿no? Los cristianos no leen la Biblia. Entonces, cuando mi espíritu está alimentado con la palabra de Dios, el dominio propio, ¿qué pasa? Se fortalece, se vuelve fuerte. Pero cuando la carne es alimentada, ¿qué pasa con tu dominio propio? Es debilitado. Entonces, cuando tú dices, no, es que estoy como muy débil, me siento muy permeable a una tentación. Por supuesto, porque tú has llenado tu mente con la carne y no has llenado tu corazón con la palabra de Dios. La palabra de Dios, al consumirla, ¿cierto? Y digo consumirla porque dice que es leche espiritual no adulterada, te fortalece en el dominio propio. Entonces, nuestra responsabilidad si nosotros estamos fuertes o débiles en cuanto a la tentación. Lee la palabra, pasa tiempos con Dios, guarda tu corazón por un lado y huye de las tentaciones. Aquí hay que ponerse las zapatillas de atleta y arrancar cuando hay una tentación. Eso hace un hombre o una mujer sabia. ¿Te has dado cuenta por qué tú y yo hemos caído en tentaciones, en pecado? Porque no hemos tomado este consejo, po. Piensa en una situación que tú caíste ahora, hace un tiempo, hace años, no sé. Estoy seguro que no guardaste tu corazón por un lado y por otro lado no huiste de la tentación, po. Recuerda que hemos hablado cuántas veces acerca del pecado. El pecado no es automático. Oh, me encontré con alguien y adulteré. No. Pasa una serie de decisiones que Dios te permite tomar para que tú no caigas en eso. Y aquí hay un consejo precioso. Guarda tu corazón, por un lado, y huye de la tentación. ¿Y quieres estar fuerte? Lee la palabra, pasa tiempos con Dios, porque el dominio propio es fruto del Espíritu. ¿Ya? Esto es importante, lo digo, ¿por qué? Porque espero que todos estemos madurando con esta serie. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:14, justamente, que el alimento sólido a la gente es para los que han alcanzado madurez. Alguien que es inmaduro en la vida cristiana no es que no va a entender esto, le va a sonar raro, ¿cierto? Por su inmadurez. Yo espero que aquí estemos desarrollando madurez y digamos amén, ¿cierto? Cuando estamos hablando una verdad de Dios. Estamos mostrando madurez. ¿Por qué? Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y no tenemos que darle papilla, ¿no? A mi hijo yo le doy papilla. Pero dice los que han alcanzado madurez, alimento sólido. Pero miren lo que dice, ojo con esto.
También otro grábenlo este. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo yo discierno si alguien no me está haciendo una trampa? ¿Cómo yo discierno si esa decisión que estoy tomando a lo mejor viene del mismo diablo para que a la larga yo me extravíe de Dios y me pierda? Primero, por la madurez. ¿Y qué dice este pasaje? ¿Quiénes son los maduros? Aquellos que tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo discierno el bien y el mal? ¿Cómo discierno el bien y el mal? Conociendo la palabra con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta lo importante que es leer la Biblia? Por eso es que el diablo engaña a mucha gente y hace cara a mucha gente. ¿Por qué? O lo que hablábamos la semana pasada, no voy a volver a nombrarlo porque no me quiero salir del tema. ¿Por qué mucha gente cae en la secta? Porque no conoce la Biblia, po. Entonces no discierne el bien del mal. No discierne lo que es correcto de lo que es incorrecto. Entonces, si queremos madurar, y yo espero que todos estemos madurando, tenemos que leer más Biblia. Tenemos que conocer más Biblia. Tenemos que conocer más a Dios. Tenemos que pasar más tiempos con Dios, porque eso es lo que nos permite discernir lo que es bueno de lo que es malo. El discernimiento del bien y el mal. Entonces, hijos de Dios, con buen juicio, yo puedo poner en la balanza lo que es bueno y es malo, ¿sí? ¿Pero qué decía la Biblia? Para aquellos que han alcanzado madurez, usted tiene que ejercitar esto. ¿Y cómo voy a ejercitar esto si no leo Biblia? El diablo me hace goles al ángulo cuando quiere, ¿no? En términos futbolísticos, ya que en Chile les gusta tanto el fútbol. Y no puede ser eso, no puede ser que el diablo nos meta goles al ángulo cuando Dios nos ha dado las directrices muy claras para saber cómo separa las tentaciones y las mentiras de Satanás, o recuerden, o las tentaciones de nuestra propia carne. Pero es bueno tener discernimiento porque está hablando que hay madurez en eso, ¿no? Pero para alcanzar madurez, ¿qué dice? Aquellos que han ejercitado los sentidos. Ejercicio bíblico. Aquí tenemos que ser súper buenos para ir al gimnasio, pero al gimnasio espiritual, al gimnasio de la Biblia. Tenemos que ser súper buenos para hacer ejercicio, pero ejercicios de leer la palabra, ejercicios de la disciplina espirituales de la palabra. Buenos para orar, buenos para leer la Biblia, buenos para congregarnos, buenos para interceder. Esos son ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque quiere decir que eso nos trae madurez y podemos... Mira el versículo. Tienen los sentidos ejercitados para poder discernir el bien y el mal. Si yo no ejercito esto, no voy a tener nunca ese dominio propio y tampoco nunca ese discernimiento para saber qué está bien, qué está mal, qué cosas vienen del diablo y qué cosas no vienen del diablo, ¿ya? Por eso en esto es importante que no solamente digamos que alguien tiene el don de discernimiento. Sí, puede ser. Pero la Biblia nos está diciendo acá que el discernimiento lo que puede alcanzar cualquier cristiano al conocer la Biblia. Discierne inmediatamente quién le está diciendo la verdad y quién le está mintiendo, ¿ya? Entonces, el dominio propio, hijo de Dios, se facilita también cuando tú amas verdaderamente a Cristo. Ya lo aprendió la semana pasada, ¿cierto? ¿A dónde tenemos que llevar todas las cosas que aprendemos? Gracias, Señor. A Cristo, al Evangelio, ¿ya? Yo me quedé llorando después de la reunión, pero bueno, son cosas que yo tengo que tratar con Dios, ¿no? Toda cosa que nosotros veamos en la palabra tenemos que llevarla a Cristo, al Evangelio, porque toda la Biblia tiene un mensaje coherente que apunta al Salvador, al Mesías, a Jesucristo, ¿ya? Entonces el dominio propio también se facilita cuando tú amas a Cristo, cuando tu amor por Cristo es más grande que tu deseo, cuando tu amor por Cristo es más grande que tu anhelo carnal. Se facilita, ¿cierto? Y no estoy hablando de un amor a Cristo solamente emocional, romántico, te amo tanto, Señor, ¿cierto? Sino el amor verdadero, cuando yo realmente tengo una pasión genuina por Él. ¿Cómo sé que yo amo al Señor? Les pregunto. Hoy día están respondiendo rapidísimo, así que no espero menos. ¿Cómo sé que yo amo al Señor? ¿Cómo tú sabes que amas realmente al Señor? Si no se trata de algo emocional, ¿no? ¿Cómo sabes que amas al Señor bíblicamente? Cuando le obedezco, excelente, Katy, cuando le obedezco. Yo demuestro que amo al Señor cuando le obedezco, cuando hago su voluntad, súper bien todos. Pero ¿saben qué? Además de eso, lo puedo evidenciar. Y está excelente la respuesta. Cuando yo lo anhelo. Por eso amo a Cristo, porque lo anhelo. Anhelo estar con Él. Lo deseo, ¿cierto? ¿Por qué el Señor nos ama también? Porque nos anhela. Dios nos anhela que pasemos tiempos con Él. ¿Cuántas veces usted siente en su espíritu que Dios le está diciendo, ven a mí a tener un tiempo conmigo? ¿Y uno qué hace? ¿Cierto? Uno se hace loco, como decimos en Chile, ¿cierto? Pero uno siente en el espíritu como que el Señor me está llamando a orar.
Me lo recuerda, me lo trae. Él nos anhela, Él nos desea. Cuando nosotros le respondemos a mismo, lo deseo, lo anhelo, le obedezco, hago su voluntad, lo estoy amando. Y cuando yo tengo un corazón así, ese corazón le va a traer mucha facilidad al dominio propio, ¿no? O sea, cuando yo digo realmente mi corazón late por la santidad del nombre de Cristo. Señor, yo no voy a manchar por ningún motivo tu nombre. Señor, por ningún motivo yo voy a manchar la iglesia local. Porque es tuya, es la iglesia donde tú me has puesto. Eso es amar al Señor. No me permito mancillar su nombre, no me permito mancillar su iglesia, no me permito mancillar la congregación. Hay un pastor que dice, si yo he de manchar tu nombre o he de manchar tu iglesia, Señor, mejor llévame antes que eso ocurra. Eso es amar a Dios. Se puso la soga él mismo al cuello. Pero eso es amar a Dios. Señor, antes que yo cometa, ¿cierto?, la blasfemia de mancillar tu nombre o de mancillar tu iglesia, Señor, mejor llévame antes que eso ocurra. Entonces, hijos de Dios, pensemos en las virtudes anteriores. A ver, ¿quién las puede decir? Desde ya practicando, rápido, con micrófono. ¿Quién va por el premio? Vamos, Katy. Todas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Aquí tenemos una de las candidatas, ¿cierto? A ganarle premio, como varios del ministerio. Pensemos en las virtudes anteriores. Miren qué importante el dominio propio y por qué Dios lo puso al final, ¿cierto? Como un colorario, ¿cierto? De esta serie. Porque yo no puedo amar, amor dijo, ¿cierto? El primero, yo no puedo amar si no tengo dominio propio, para seguir amando a quien sea. Miren cómo todas se conectan con el dominio propio. ¿Cuál es la siguiente? Gozo. El gozo, sin dominio propio, se convierte en una algarabía loca. No es gozo bíblico. Si el gozo sin dominio propio es cualquier lecera, ¿cierto? Nos ponemos a saltar, a gritar, pero eso no es gozo. Eso es un gozo sin dominio propio. ¿Qué viene después? Paz. La paz sin dominio propio, ojo, es pasividad. Y eso no es paz bíblica. La paz sin dominio propio es pasividad. O sea, yo no hago nada para el Señor. Eso no es paz, es pasividad. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. La paciencia, ¿cierto? Sin dominio propio, se agota rápidamente con las acciones de otro. Si mi paciencia no tiene dominio propio, se me acabó rápidamente. La benignidad sin dominio propio se convierte en permisividad. Ojo con eso. No es que yo tengo tanta benignidad, ¿cierto? Pero si no tiene dominio propio, no le pongo límite a nadie, entonces eso se llama permisividad, ¿cierto? Que en mi casa todos hagan lo que quieran, ¿cierto? No, pues eso no es bondad. Eso es bondad sin dominio propio. ¿Cuál sigue? Benignidad, bondad. La bondad sin dominio propio se puede transformar en abuso. La fidelidad sin dominio propio es imposible. Porque la fidelidad sin dominio propio quiere decir que seguiría siendo infiel. Y la mansedumbre que vimos la semana pasada sin dominio propio es una contradicción. ¿Cómo voy a tener mansedumbre, humildad y no voy a tener dominio propio? Entonces, qué hermoso es entender que todas se relacionan. Yo quiero citarle un versículo que es uno de los que conozco más años, que le va a servir a usted en su vida. Mírelo, por favor. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, ojo con esto. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Cuidado. Todas las cosas me son lícitas, ojo aquí, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, dominio propio. No, es que es lícito que yo haga eso, sí, pero el apóstol Pablo dice, cuidado, es lícito que haga eso, pero no es de provecho para ti. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Piense usted, ¿en qué cosas, en qué áreas de su vida usted se ha dejado dominar por la carne? Porque vimos que antes del fruto del Espíritu venía la carne y vimos bien claro al empezar la reunión que la carne se opone al Espíritu y estas son enemigas entre sí. Piense, ¿qué cosas usted ha considerado que son lícitas, pero finalmente están dominando su vida? Piénselas para usted, ¿no? No me las diga, y no quiero que me las diga en el chat, no. Privado, ¿no? Bueno, si alguien quiere ponerlo en libertad, gloria a Dios, pero nadie está obligado. Piénselo para usted. ¿Qué cosas están dominando tu vida? ¿Qué cosas de la carne están dominando tu vida? Quiere decir que tú no tienes dominio propio porque esa carne te está dominando en esa área. Entonces es importante siempre recordar el Evangelio porque Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario también de las amarras del desenfreno.
nos hizo libres de las amarras de vivir una vida desenfrenada, sin dominio propio, ¿no? Justamente la vida cristiana no es que yo haga lo que quiera y le dé rienda suelta a mis pasiones, no tiene nada que ver con eso, al contrario, eso habla de una vida sin dominio propio. La vida cristiana tiene que ver con una vida controlada y gobernada por el Espíritu, donde Dios pone el deseo en mí, el cómo hacer las cosas, pero yo debo ejercer dominio propio, ¿no? Siempre le he dicho esto, ojo, porque el mundo te vende y me vende mentiras y vanidades todos los días. El mundo nos vende vanidades todos los días, ¿no? Y tenemos que tener cuidado, los que ya aquí la mayoría venimos del mundo al Señor, gloria a Dios. Ya sabemos que el mundo no ofrece nada, ¿no? Una porquería. Pero cuidado con los que han crecido en el Evangelio y nunca han conocido el mundo. Es muy peligroso porque creen que se le abre el ojo afuera y el mundo le ofrece muchas cosas y piensan que eso es tremendamente espectacular. Por eso que es bueno que un viejo como yo venga y le diga, ¿sabes qué? A un menor, yo ya pasé por el mundo y te puedo firmar un cheque en blanco, que el mundo no tiene nada por ofrecerte más que dañar tu vida. Absolutamente nada, ¿no? Pero ojo con eso, lo podemos comprobar porque ya hemos pasado por ahí. Entonces, el dominio propio viene por el Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo también, porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, miren lo que dice, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. O sea, Dios ya nos dio su espíritu. Y en ese espíritu no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio algo que tiene poder, tiene amor y tiene dominio propio. O sea, hay dentro de ti, si tú realmente te has convertido al Señor, dentro de ti hay un poder. Hay un espíritu de poder, hay un espíritu de amor y un poder, y un espíritu, de dominio propio. ¿Se entiende? No es algo que tú ejerzas en tus fuerzas, ¿sí? Humanas, en tu esfuerzo humano, no. Es algo que proviene de Dios a tu vida, ¿ya? Ese poder es dominio propio, es un poder que me lleva a cumplir los propósitos de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo le he dicho y le tengo que decir la verdad a los hijos de Dios, se vienen tiempos muy difíciles. Y cada vez que le he venido diciendo esto, gracias a Dios, porque Dios respalda su palabra y que la cosa se ha puesto más color de hormiga. Pero se vienen tiempos muy peores a lo que tú puedes imaginar. ¿Y eso qué tiene que ver con el dominio propio? Porque si no tenemos dominio propio, tú vas a salir corriendo ante la menor dificultad. Porque si no tenemos dominio propio, mucha gente se va a apartar de los caminos de Dios a la primera de cambios. Porque cuando vengan realmente los tiempos de aflicción, ¿qué es lo que tiende a hacer tú? ¿Qué es lo que tiende a pensar un ser humano cuando viene el tiempo de aflicción? Pongamos que en Chile queda la escoba. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Hay que arrancar para otro país, ¿cierto? Carne. ¿Se entiende? Y no solamente que lo pensemos, sino que además lo ingresamos al computador y decimos, puede ser, voy a empezar a buscar porque puede ser que en Alemania esté mejor la cosa. Entonces, cuidado. Quiere decir que Dios se equivocó en todo. Donde te hizo nacer, se equivocó en el lugar que te puso, se equivocó en la iglesia, te equivocó en la ciudad que te puso y se equivocó en lo que está pasando. ¡No! Si Dios te puso aquí, es porque Él va a probar tu fe en lo que venga, no es para arrancar. Por eso te digo que es importante el dominio propio, porque si tú no lo tienes, no lo ejerces, no lo cultivas con Dios, cuando vengan las verdaderas aflicciones que vienen, tú vas a arrancar ante la primera dificultad. ¿Por qué? Porque vas a buscar lo que a ti te provoca mayor comodidad. No, Timoteo, le dijo Pablo, no hagas eso. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No te dio un espíritu de cobardía para que tú arranques a la primera de cambios para buscar tu comodidad. No hagas eso, Timoteo, por favor. Eso está diciendo el versículo. Entonces el dominio propio tiene que ver con decir no a las tentaciones. No a buscar tu propia comodidad, ¿no? ¿Te pasó muchas veces que tú dijiste me voy a cambiar de curso porque en este curso había gente que me molestaba? Y te cambiaste de curso y en el otro curso había gente peor. Te cambiaste de trabajo porque tenías unos compañeros que te hacían la vida imposible. Y tu horario no era horrible. Y te cambiaste de trabajo y la cosa es peor, ¿sí o no? Porque si tú no tienes dominio propio y tratas de buscar... Y lo mismo puede pasar con la iglesia, ¿no? Señor, te buscaba una iglesia donde había un predicador mejor, ¿no? A este no le entiendo nada. Bueno, cada uno es libre, ¿no? Es muy feo este predicador. Puedes tú encontrar lo que tú quieras. Pero es lo mismo. Cuando uno trata de buscar su comodidad
y no los propósitos de Dios, como decimos en buen chileno, vas a salir trasquilado exactamente igual, ¿no? O hay gente que se dice, no, en Europa y voy a estar mejor. Y gente que se va para allá y se le acabó la vida. Testimonios tenemos por montones, ¿no? Entonces, cuidado cuando uno hace eso sin preguntarle al Señor, ¿ya? El dominio propio tiene que ver con decirle no a las tentaciones y sí a las disciplinas espirituales, hijos de Dios. Guarda tu corazón, disciplinas espirituales, lleno mi corazón con palabra de Dios. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que conocemos? Congregarnos, leer la Biblia, orar. No le damos tiempo a eso. Y huir de las tentaciones, el mejor consejo que recibí. Uy, arranca. Cuando una tentación arranca, no te haga el fuerte ni la fuerte. Arranca, porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué es lo que es dominio propio? Y yo en esto te puedo entender, porque somos todos iguales aquí, ¿cierto? Nadie es superior, ¿cierto? Nadie es más espiritual, yo tampoco, somos todos iguales. Yo te puedo entender cuando tú me digas, es que a veces no tengo ganas de leer la palabra. Te entiendo, pero ¿qué hace el cristiano o la cristiana con dominio propio? No tengo ganas, pero la voy a leer igual. Hoy día estoy súper cansado, entonces mejor me voy a dar una tina y no me voy a conectar a mi reunión. ¿Qué hace el cristiano o la cristiana con dominio propio? Estoy cansado igual que tú, yo también estoy cansado en este día. Pero voy a estar en la reunión igual, porque es la voluntad de Dios. No me manda la carne, me manda el Espíritu. No me gobierna mi carne, me gobierna el Espíritu. Hay días que yo también me levanto y digo, Señor, no quiero orar, pero voy a orar igual, porque no voy a dejar que mi carne me gobierne, ¿no? Entonces yo necesito las disciplinas espirituales. Miren lo que dice 2 de Pedro 1 del 5 al 6. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, miren qué hermoso, añadan a su fe, ¿qué? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. O sea, ¿cómo es tan preciosa la Biblia que el apóstol Pedro le está hablando a gente, ¿cierto?, que estaban sufriendo persecución, un tema nada que ver. Y le dicen, oye, a ustedes, obren con toda diligencia. Y a la fe que tienen, añádenle virtud. Y a esa virtud, añádenle conocimiento. Y a ese conocimiento, dominio propio. La lista sigue, ¿no? Pero la dejamos ahí. Porque Pedro sabía que fe, si usted tiene fe y no tiene dominio propio, no sirve, pues no va a llegar lejos. Fe sin dominio propio no sirve. ¿Por qué? Porque una fe sin dominio propio va a estar siempre tambaleando. A la primera de cambio, va a tratar de buscar las seguridades humanas en vez de depender de Dios. Este es un tiempo para que nosotros dependamos de Dios. Y todos estamos dependiendo de Dios. No crea que hay alguno que esté siendo así súper dotado en área económica, familiar, espiritual. Todos estamos siendo probados en todas las áreas. ¿Pero para qué? Para decir, Señor, soy tuyo. Mi fe está siendo probada. Porque quiero depender de ti, no de lo humano. ¿Cierto? No voy a tomar a mi familia, entonces, la cosa está mal en Chile, voy a dejar a toda la gente botada a la iglesia, me da lo mismo, yo, por mi comodidad con mi familia, me voy a ir a otro lugar a buscar trabajo. No voy a hacer eso. Primero, porque no es la voluntad de Dios. Y segundo, porque entonces, ¿dónde está la aceptación de que Él es nuestro Señor y Él es el que gobierna nuestras vidas? ¿Se entiende? Pero se nos pasa por la cabeza, ¿o no? Claro, la carne. Entonces, dejo botado cualquier cosa, el día de mañana lo vas a lamentar. Cuando tú le haces caso a tu carne, lo vas a lamentar. Entremos en tierra derecha, como se dice en este país. El autor Jim Green dice que el dominio propio al que Pedro se refiere justamente en el versículo anterior exhibe 3 puntos esenciales. Ojo con esto. El control sobre el consumo de alimentos, el control de la lengua y el control de los deseos sexuales. Y están en la misma línea, ojo, porque uno puede decir, es que el otro no es tan grave. Cuidado, ¿sí? He explicado esto. Legalmente todos los pecados son iguales. Los pecados son distintos solamente en las consecuencias, pero para Dios todos los pecados son iguales en cuanto al punto de vista legal. Eso te hace que nunca minimice algo como diciendo, lo que hago yo no es tan grave como lo que hace otro. No, para Dios, dice la Biblia, es tan grave matar o asesinar o abortar o mentir o engañar o adulterar, exactamente lo mismo. Lo vamos a ver después con un versículo. Entonces, 3 cosas dice este autor. Se refiere al control sobre el consumo de alimentos, el control de la lengua y el control sobre los deseos sexuales. Estas 3 cosas vienen ¿de dónde? De la carne. ¿Y cómo se controlan? Por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede controlar esto en su humanidad. Es con el poder del Espíritu Santo. Te hago esta pregunta. Aprovecho de hidratarme y que tú medites 10 segundos. ¿Dónde tú necesitas dominio propio? Pero dite la verdad, ¿no?
Dite la verdad. ¿Dónde necesito dominio propio, Señor? La verdad. Vamos, amada iglesia, que esta es la aplicación, así que por favor, más atención todavía, ¿no? Los que realmente van a cambiar son aquellos que pusieron su corazón en la palabra de Dios. ¿Dónde tú necesitas dominio propio? Yo solamente quiero ilustrarte cosas que todos vivimos y te van a servir, ¿no? Porque la palabra hay que traerla de ese tiempo, hay que traerla en el contexto, hay que traer la verdad a nuestro tiempo, ¿ya? Lo primero, en tu mente. ¿A quiénes les gusta cocinar aquí? ¡Uy, qué poquito, Dios mío! ¿Y ningún hombre? Son machistas y los hombres también cocinamos. Ya, listo. Yo dejé de cocinar porque mi esposa me dijo yo quiero cocinar y usted no se meta. Pero yo, para mí, cocinaría feliz. Cociné toda mi vida soltero. ¿Por qué te digo esto de la cocina? ¿Por qué primero en tu mente? Porque en tu mente se cocinan las acciones. Ojo con esto. En tu mente se cocinan las acciones que tú después haces. La pregunta entonces, ¿cómo cultivo el dominio propio en mis pensamientos, en mi mente? Si tú quieres ejercer dominio propio sobre tus pensamientos, fíjate que el consejo es más o menos el mismo, guarda tu corazón. El apóstol Pablo está diciendo de otra manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, detiene las mentiras que te dice, todo lo verdadero, saca las mentiras, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, entonces detienes la inmoralidad, la sensualidad, todo lo amable, tú detienes la ira y el enojo, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Piensa en qué meditas todo el día. ¿Meditas realmente en lo que es verdadero, en agradecimiento, en decir, Señor, gracias por lo que tengo, lo que tú me has dado? Gracias porque estoy meditando hoy día en un pasaje, estoy meditando en la verdad en vez de estar meditando en mentiras que el diablo me sopla y me susurra. Si estuviera meditando en lo puro y no en lo inmoral, si estuviera meditando todos los días en lo amable y no en estar echándole ira a la gente por echarle ira. ¿Te das cuenta? ¿Tú quieres dominio propio en la mente? Guarda tu corazón. Piensa en lo que la Biblia te manda a pensar. Dice, en esto mediten. De otra manera, piensa en estas cosas durante el día y verás que la carne pierde automáticamente su poder. Pierde el poder la carne, porque es con el espíritu. ¿Quién gana? ¿Quién es más poderoso, el espíritu o la carne? El espíritu. Pero tú eres responsable a veces de dejar que la carne gobierne tu vida. Piensa en estas cosas, le está diciendo Pablo a los filipenses, y verás que la carne no te va a dominar. La mente es como la torre de control de tu vida, que te permite o volar libremente o estrellarte a cada rato. La mente es la torre de control. Aquí está la guerra de todo ser humano. Aquí, en la mente, es el campo de batalla. Tu carne, el mundo, el diablo, tu voluntad y Dios. Aquí está el campo de batalla. La mente es la torre de control. O vuelas libremente guiada por el espíritu, o le das rienda suelta a la carne y te vas a estrellar una tras otra en la vida. Entonces necesitamos control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones. Mira, una de las emociones que habitualmente exhibimos, yo lucho con esto, ojo, ¿no? Yo lucho con esto. Aquí estamos para ser sinceros, ¿no? No para mostrar careta. Yo lucho con esto. Tiendo a ser enojón. Es la ira, ¿no? Y mira lo que dice Proverbios 29:11. Dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. ¿Qué hace el necio? Le da rienda suelta a la ira. Tira nomás, grita, tira, habla, ¿cierto? Rienda suelta, fiesta de enojo. Pero el sabio la reprime. Hay un versículo que, si alguien me ayuda, no lo tengo en el tema, pero se me vino a la memoria, que dice, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Se acuerdan? Algo así dice. El avisado ve el mal y se esconde, pero el sabio otra cosa. No me acuerdo, pero para que me ayuden por favor algunos. Lo ponemos después. No lo traje, pero el Señor me lo trajo a memoria. Entonces, el necio da rienda suelta a su ira. El sabio la reprime. ¿Sabes por qué? Porque el sabio sabe, o la persona sabia, sabe que la ira le hace daño a la propia persona, pero además le hace daño al que recibe el golpe o a la que recibe el golpe. Cuando tú le das rienda suelta a la ira, te dañas tú y dañas a la otra persona. El airado pierde su paz. La ira, ¿qué hace? Como vemos en la noticia, ¿qué hace el airado? Y uno dice, ¿qué hizo esta persona? Se bajó del auto a matar a otro por un bocinazo. Claro, porque la ira bloquea tu razonamiento lógico. Necesitamos dominio propio en la ira, ¿no?
La ira destruye cualquier vestigio de perdón, de reconciliación. Y ojo, el que recibe el golpe de tu ira, tú le destruyes su estabilidad emocional, le destruyes su gozo, le destruyes su dignidad como persona. Recuerda que todo ser humano es portador o portadora de la imagen de Dios. Cuidado, ¿no? Yo a alguien en la calle, por más que hoy me haga lo que quiero, puedo decir, cuidado. Un ser humano, todo ser humano, es portador de la imagen de Dios. Por tanto, yo referirme con mucho respeto a un ser humano, ¿no? Por eso Cristo enseña en el Sermón del Monte. ¿Se han dado cuenta que muchas de las características del fruto del Espíritu están relacionadas también con el Sermón del Monte, Mateo 5? Así verdadera y maravillosa es la Biblia. Miren, porque yo les dije que los pecados eran igual para el Señor, que uno puede decir, es que yo no he hecho esto. Miren qué dice el Señor. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero miren lo que dice Jesús. Pero yo les digo, igualando el homicidio, yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por eso es que es importante no solamente entender la ley, sino entender el espíritu de la ley. ¿Se entiende? Uno dice, nunca ha asesinado a alguien. Sí, pero tú has hablado mal de la iglesia, hablas mal de tu hermana, le has dicho idiota a una persona. Para el Señor es tan grave como asesinar. A veces uno dice, no estoy de acuerdo, bueno, pero ya es un tema que tienen que conversarlo con el Señor, ¿no? Porque el Señor igual estas cosas en la Biblia. ¿Se acuerdan acerca del adulterio? El Señor dijo, has oído, no adulterarás. Pero yo les digo, les cambió otra vez el nivel, les dijo, cualquiera que mira a una mujer para ya desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Es palabra de Dios y tenemos que predicar la palabra de Dios. Es tan grave para el Señor adulterar físicamente como hacerlo en el corazón. Entonces, no matarás, se viola igual el sexto mandamiento del Señor, no matarás. Esa es la letra de la ley, pero el espíritu de la ley es lo que está detrás. ¿Y por qué es importante el no matarás en esto del dominio propio? Porque el Señor lo iguala al enojo, a la ira, que es una de las cosas que necesitamos dominio propio. El no matarás es finalmente una ley para proteger la dignidad de la vida humana. Por tanto, todo lo que yo digo que atente contra la dignidad de la vida humana, lo que digo en contra de alguien, efectivamente es la misma violación del sexto mandamiento. Necesitamos control en la sexualidad humana, ¿no? ¿Recuerdan los 3 grandes temas que decía este autor? En los alimentos, ¿en qué más? En la parte de la lengua y en la sexualidad humana. Con toda la vorágine que hay hoy día en la TV, en el internet, en el celular, en todos lados, es una lucha constante el área sexual. Hombres y mujeres. Probablemente los hombres tengamos más lucha, ¿no? Porque tenemos una biología más sexual que la mujer. Lo que no quiere decir que la mujer no tenga luchas sexuales, ojo, ¿no? También las tiene. Por tanto, hay una necesidad muy grande de ejercer dominio propio en forma continua en el área sexual. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Consideren sus miembros del cuerpo como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos. Y aquí viene un palo del apóstol Pablo que no tiene nada que ver, pero por algo está aquí. Cuidado con los que son avaros, los que no dan a la iglesia, los que no aportan, los que no son generosos. Dice el apóstol Pablo que la avaricia es igual que ¿qué? Para Dios. Idolatría. No es tan grave que yo no sea generoso. No es tan grave que yo no dé. A los ojos de Dios eso es idolatría. Por eso que es importante entender bien la Biblia. Uno puede minimizar su pecado pensando que está súper bien. No es bueno ser avaros, hijos de Dios. A los ojos de Dios es idolatría, pero eso no es el tema. Entonces, si estás luchando con el dominio propio acá en el área sexual, ¿qué te recomiendo yo? Habla con un anciano. Habla con una anciana si eres mujer. Cuando me refiero a anciano entenderás lo que les digo, ¿no? No estoy diciendo que se busquen a un caballero de gran edad en la calle, no. Anciano en la iglesia son los pastores. Anciana en la iglesia son las personas de mucha madurez en la congregación. No a cualquiera. No a cualquier persona. Si tú estás luchando en el área sexual, búscate un anciano de la iglesia. Y si eres mujer, por supuesto, no le vas a contar con su nombre. Cuéntasela a una anciana de la iglesia. ¿Y por qué? Pídele que ore por ti, eso es bueno. Y que te haga rendir cuenta. Yo hago eso con mis amigos. Y es un tremendo consejo.
Porque si hay cualquier cosa que me pase o que yo diga, Señor, entre una tentación, tengo que contarle a mi amigo o al anciano de la iglesia, tengo que contarle eso, rendirle cuenta. Eso me ayuda a vivir en santidad. ¿Sí? Soy un hombre casado. Y no es que solamente es para los casados, los solteros también, ¿no? Entonces eso te va a ayudar a reflexionar. Si tú haces las cosas escondidas, no le rindes cuenta a nadie, no tienes un anciano, una anciana con la que tú puedas conversar estos temas, es como si te estás poniendo tú mismo la soga al cuello para morir, po. Porque cuando las cosas son escondidas, no traen bendición y el día de mañana decir, ¡ay, caí! Pero si se te dijo que tú buscaras a alguien de confianza para mantener el dominio propio en el área sexual. Gracias, porque ahí me buscaron el versículo, está en Proverbios 22:3 y dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dominio propio. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué decía? Huye, muy bien, Katy, huye, ¿sí? Pero los simples, sin dominio propio, pasan, o sea, le echan para adelante nomás y después ven el tremendo daño, ¿no? Anótelo también, Proverbios 22:3. Ahí también hay un ejemplo de alguien que actuó con ira, ¿no? Moisés cuando golpeó la peña, ¿cierto? Ahí tenemos otro ejemplo de no hay dominio propio. Entonces, necesitamos dominio propio esto también. Vamos rapidito, si no vamos a terminar a las 10, pero no importa, estamos cerrando la serie. ¿Qué decía el autor? La lengua. Necesitamos dominio propio todos con nuestra lengua. La lengua es terrible, hijos de Dios, terrible, terrible, terrible. A veces hay que ponerse un cierre en la boca, es terrible. Mira lo que dice Santiago 3:5-9. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. ¡Wow! ¿Es verdad o no? Claro. O sea, nadie puede pensar y decir, oh, mi lengüita es santa. No, Señor, la lengua es como tú dices. Es verdad y es súper triste eso, ¿no? Bendecimos a Dios con nuestra lengua y hacemos trizas a otro ser humano que es portador de la imagen de Dios. Yo he aprendido eso. Hay gente que a veces, bueno, en distintas cosas, a veces hay gente que quiere hacer el mal, no importa. A veces me contestan cosas, a veces en mis redes sociales. Es para hacer daño, ¿no? No hay problema. Pero he aprendido a decir, con el respeto que me mereces, porque eres portador de la imagen de Dios, te digo esto, te aclaro esto. Eso es dominio propio, ¿se entiende? Porque alguien que le ataca a uno no dice, le voy a contestar. No. Me mereces respeto porque eres portadora de la imagen de Dios. Pero te tengo que decir esto. Qué importante es que respetemos las cosas. Entonces, podemos usar la lengua para bendecir a Dios. Y este mismo órgano que dicen que no es tan cortito, yo no aquí no sé si alguien de la medicina, dicen que este órgano es súper largo hacia atrás. No es cortito, ¿no? Pero esta lengüita con la que yo puedo bendecir a Dios, levantar mis manos y decirle te bendigo, puedo usar esa misma lengüita para maldecir a un hermano, a una hermana en la iglesia, o para maldecir a un ser humano. Es doloroso, pero esta verdad es necesaria que la escuchemos. La lengua, tu lengua, mi lengua, tiene la capacidad de revelar lo que hay en tu corazón. Necesitamos dominio propio en el abuso del descanso y el sueño. Son cosas importantes, ¿no? Descansar. Pero la Biblia también dice que el abuso se llama pereza. No hay dominio propio, ¿sí? Yo he encontrado que es súper importante, más en este tiempo y más con lo que he vivido, que es necesario descansar, ¿no? Pero no abusar de algo que nos dio Dios. El alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes, el que es trabajador, no trabajólico, porque eso también puede ser pecado, el alma de los diligentes queda satisfecha. Dominio propio, ¿no? Dominio propio. Que es importante, ¿no? O sea, cada uno verá, me explico, pero yo nunca vi en mi casa a mis papás levantarse a las 2 de la tarde. Nunca, nunca. Día sábado o domingo los vi levantarse temprano.
Y uno puede decir, ¿puedo descansar? Claro, es válido. Pero tú tienes que ver ahí si estás abusando, si te levantas a las 2, 3 de la tarde. Tú tienes que ver eso. Yo no puedo aquí hacer un legalismo. Lo que la Biblia está diciendo es que el abuso del descanso a Dios no le agrada, ¿no? Yo personalmente, lo digo yo, no el Señor. Yo me despierto a las 8 de la mañana el sábado y domingo igual. Y me levanto a trabajar. Yo no estoy diciendo que ustedes tengan que hacer lo mismo, ¿no? Cada uno verá delante de Dios si uno abusa y está transformando su descanso en pereza, ¿no? Porque el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Yo siempre pongo este ejemplo. Si uno como soltero se acostumbra a levantarse los sábados y domingos a las 2 de la tarde, va a ser un choque de tren el día que se case. ¿Me entiende? Porque usted entonces no va a poder lidiar con su esposo, con sus hijos. Entonces, como en todas las cosas, ¿no? Si cuando me case voy a cambiar. No. Uno es exactamente lo mismo que era como soltero cuando se casa. La holgazanería está condenada en la Biblia, ¿no? Y es importante entender esto. Tan así que Pablo le dice a los tesalonicenses, miren lo que dice. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Versículo bíblico, ¿sí? Y creo que los proverbios, los salmos también lo dicen, ¿no? El que no trabaja no coma, dice el Señor. Entonces cuidado con eso, ¿no? Por eso siempre hay que enseñarle a la gente, sea quien sea, oiga, pero es bueno trabajar, pues, ¿no? Porque si usted no hace nada, ¿cierto? La palabra es clara. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque requiere dominio propio, pues, lógico. Yo personalmente, y me tocó así, no me estoy jactando de nada, pero yo personalmente, mi juventud fue levantarme todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana, porque me tocaba estudiar y trabajar. Gloria a Dios si a alguno de ustedes le tocó la oportunidad que en la juventud donde dormían hasta las 3 de la tarde todos los fines de semana, gracias Señor. No fue mi realidad, ¿no? Mi realidad fue así. Mi juventud, yo nunca tengo un tan solo recuerdo de haberme levantado un día a las 2 de la tarde. Ahí me tocó trabajar y estudiar, ¿sí? Y siempre le cuento a la gente, tengo 45 años, a los 47 cumplo 30 años laborales seguidos. O sea, no hay secreto acá, pues yo no puedo esperar la bendición de Dios si yo soy flojo. Yo no puedo esperar la bendición de Dios si yo soy perezoso. Hay gente que hoy día se pone a trabajar a los 28 años. Y yo digo, bueno, está bien. A mí me tocó trabajar a los 17. Oye, ¿cómo lo hiciste con la universidad? Por eso, no tenía fin de semana libre. Me tocaba estudiar y trabajar. Y creo que a muchos de aquí le ha tocado lo mismo. Y si no le tocó, dele gracias a Dios. Nosotros no debemos ser resentidos cuando hemos tenido una condición inferior, sino agradecidos con Dios que Dios nos permitió ser esforzados, nos mantuvo. A lo mejor no tuve la juventud que otros tuvieron, pero gracias Señor, ¿cierto? Por la Biblia entiendo que Dios le agrada al que es diligente, Dios le agrada al que es trabajador, ¿no? Que Dios levante en cada uno de nosotros hombres de trabajo, mujeres de trabajo, mujeres diligentes, ¿sí? Esforzadas, valientes, sacrificadas. Sigamos para ir terminando. Entonces, vamos al último dominio propio, en el consumo de alimentos. En esto quiero hacer primero una aclaración, ¿no? Porque vamos a ver algo que dice la Biblia, ¿ya? Y por supuesto con esto Dios no quiere afectar a nadie, ¿sí? Y lo que les voy a decir es con un corazón pastoral. Quiero hacer primero una aclaración. Yo, por ejemplo, soy delgado, ¿ya? Y yo lidio con problemas de colesterol. Pero Dios sabe que no es por glotonería, no es por gula. O sea, yo me alimento súper sano, pero tengo problemas de colesterol. Entonces lo que la palabra de Dios está atacando aquí no es que si yo soy flaco, soy gordo, si tengo diabetes, no tengo diabetes, no es para que nadie se sienta mal. Lo que la palabra de Dios condena es la glotonería, ¿se entiende? También yo entiendo que hay gente que tiene sobrepeso por temas hormonales, lo entiendo. Entonces se sale de esto, ¿se entiende? Entonces esto no apunta si alguien es delgado, es gordo, si alguien tiene colesterol, no tiene colesterol, no. Es lo que apunta, porque Dios sabe eso, por supuesto. Dios sabe que hay gente que es súper diligente con su alimentación y tiene problemas hormonales o tiene problemas genéticos, como en mi caso, que generan otras cosas. Lo que a Dios no le agrada y lo que la Biblia está condenando, en este caso el dominio propio, es la glotonería, cuando Dios sabe que tú comes a destajo y no te controla. ¿Ya? Lo aclaro antes. Si eres dado a la glotonería, dice la palabra, Proverbios 23:2, domina tu apetito. Insisto, te lo quiero decir esto con un corazón muy pastoral porque yo también sufro de algo en esto. No es la glotonería, gracias a Dios, pero de algo que es como consecuencia de esto. ¿Sí? Entonces Dios nos dio la comida para disfrutarla, por supuesto, ¿no? De hecho, la Biblia habla de cena, ¿o no? Claro, de varias. Pero recuerda que en Corinto la gente se reunió a tomar la cena, luego la cena del Señor, y dejó gente sin comida. O sea, también en Corinto hubo un caso de gente con glotonería que dejaron sin comida a otros, por exceso.
Entonces dice la Biblia, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. El Señor Jesús dice en Lucas 21:34, anótalo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, dos cosas, no se carguen de glotonería ni embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuidado con el licor también, ¿no? Se los digo, por eso les digo, y no quiero ofender a nadie con esto, por favor, ¿sí? Sino como en el amor del Señor, con un corazón muy pastoral, porque yo también lidio con una consecuencia que es de esto, pero gracias a Dios no la tengo por esto, ¿sí? No la tengo por ser glotón. Es solamente una exhortación de amor al Señor en cuanto al desenfreno de la comida, ¿no? Y en este caso de la embriaguez. Y Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Qué importante. Entonces, como te digo, ¿por qué es importante? Y terminamos con esto, ¿no? La glotonería, porque la glotonería, o sea, realmente sacando todas las excepciones que hay, que las entendemos, ¿no? Te puede llegar a riesgos muy graves, ¿no? Hipertensión, infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, artritis, diabetes, cirrosis, apnea del sueño, varios tipos de cáncer. Yo leía una estadística, ojo con esto, que dice que 236 enfermedades, si alguien de la salud acá lo puede corroborar, 236 enfermedades están vinculadas al sobrepeso y a la obesidad. Entonces lo que Dios aquí está atacando es la glotonería, ojo, ¿ya? Otro dato, desde 1975 hasta hoy en el mundo entero la obesidad se ha triplicado en el mundo. De 1975, yo todavía no había nacido, hasta hoy día la obesidad se ha triplicado en el mundo. 1 de cada 9 personas en el mundo vive con hambre. Y al mismo tiempo, 1 de cada 8 padece obesidad. Durante 2016, estamos en 2022, hace 6 años, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso y 850 millones eran obesos. Y esto a mí siempre me ha impactado porque cuando veo a los niños, ¿no? 41 millones de niños menores de 5 años sufrían de obesidad el 2016. 41 millones de niñitos, Señor. Y esto es lo más triste, por eso lo dejé para el final, para que oremos, ¿no? En Chile, nuestro país. ¿Ya? Gracias a Dios por todos los extranjeros, para que vean que en Chile hacemos las cosas a veces muy mal, ¿no? Y que los amamos, pero tenemos un país perfecto. En Chile, el 74,2% de la población, 74,2% de la población o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Muchos de esos casos, que es lo que la Biblia conecta, son por glotonería. ¿Ya? Por eso hice la aclaración al principio. ¿Y saben qué es lo triste? Que en Chile muere una persona obesa por hora. Cada hora que pasa muere una persona por obesidad. Entonces, hijos de Dios, cada uno de nosotros tiene un área en la que lucha, definitivamente. Todos nosotros. Yo también tengo un área, o muchas, ¿no? Y yo se las acabo de confesar en este mismo mensaje, en las que lucho. Yo lucho con la ira, personalmente. Y lo reconozco, no tengo problema. Así aprovechan de orar por mí, ¿cierto? Señor, dale a Alejandro más dominio propio en su ira, ¿no? Yo no tengo ni un problema en pedir oración. Y yo la confieso. Y entiendo que cada uno de nosotros tiene un área en la que lucha, ¿no? De modo que el dominio propio es algo esencial. O sea, ¿para qué pensar en la lengua, no? O sea, todos. Pero recuerden que estamos hablando del fruto del Espíritu, y con esto quiero terminar. Es la imagen de Cristo cultivada en nosotros. No es esfuerzo humano. Por tanto, cualquier ausencia de estas virtudes que hemos estudiado en toda esta serie no es simplemente una debilidad humana para que tú digas, ah, bueno, si todos las tenemos, el Alejandro lucha con la ira, todos tenemos cosas. No podemos ser tan livianos y decir, da lo mismo, todos tenemos debilidades. No son debilidades. Cuando hay ausencia de estas virtudes del fruto del Espíritu, estamos hablando directamente de un pecado. El no tener estas virtudes está hablando de un pecado, no de una debilidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado el poder de su Espíritu para hacerle frente a esto. ¿Por qué es pecado? Porque no hemos tomado ese poder, no buscamos al Señor, no leemos su palabra, no vivimos gobernados por su Espíritu y por tanto tenemos una responsabilidad que se llama pecado delante del Señor. Para terminar, quiero darte un consejo.
Porque uno puede decir, bueno, ¿qué hago? Estoy desesperado, desesperado, ¿qué hago? ¿Sí? Yo quiero el fruto del Espíritu, yo también lo quiero, lo anhelo, lo deseo. ¿Qué tengo que hacer en la práctica? Por favor, anota estos 7 puntos que solo los voy a mencionar y oramos. Esto te va a ayudar. Si tú lo haces, si no lo quieres hacer, eres libre. Pero si tú haces estos puntos día a día, seguro que vas a empezar a cambiar tu carácter. Arrepentimiento diario. Todos los días, Señor, soy dado a la ira. Sujeta mi corazón en este día. Sujeta mi lengua, Señor. Te confieso, he buscado un anciano, una anciana para llevar a cabo estos pecados que tengo. Arrepentimiento diario. Segundo, autonegación como estilo de vida. O sea, si tú eres una persona egoísta y estás viviendo solo para ti, para tus placeres, para tus comodidades, nunca vas a ver el fruto del Espíritu en tu vida. Porque tienes que aprender del versículo que dice que nosotros fuimos creados, vivimos para aquel que nos creó, no para nosotros. La autonegación, Señor, no se trata de mí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tercero, una sumisión continua. Señor, me están diciendo esto. La palabra me dice esto. Por supuesto que me someto a su palabra. Me someto a lo que Dios dice. Cuarto, consumir la palabra como alimento de tu alma. Todos los días cuando vayas a alimentarte, recuerda que tienes que alimentar tu alma con la palabra. Quinto, lo que vimos al principio, huye de las tentaciones. No hay otro consejo. No darle frente, hazte el fuerte, hazte la fuerte. No, huye. Si el diablo te está tentando en el área sexual con un hombre, si el diablo te está tentando con una mujer en el área sexual, si el diablo te está tentando en cualquier cosa en el área de la comida, ¡huye! Nadie tiene la fortaleza de decirle hago frente a esto, me manejo. Nadie, excepto que arranquemos. Sexto, mira qué hermoso, asóciate con otros hermanos o hermanas que quieran cultivar el fruto del Espíritu. La Biblia dice, júntate con sabios. Júntate con otros que anhelen lo mismo. Y séptimo, haz un compromiso continuo de vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Oremos, amada iglesia, y te invito a que cierres tus ojos. Nos pasamos un poquito, pero era el último tema, ¿no? Algunos se nos fueron, no importa. Vamos a orar, vamos a orar. Yo quiero invitarte a que pongas tu corazón delante del Señor en esta noche y puedas darle gracias por esta serie. Yo no sé, no estoy aquí para leer corazones, solamente Dios conoce los corazones. Es probable que tú hayas tomado esta serie de todo corazón para tu vida y gloria a Dios porque tú vas a cambiar. Y también puede ser que tú hayas tomado esto a la liviana y te haya dado lo mismo, te hayas conectado a 1 o 2 temas y no le hayas dado importancia en esto. Mira, es como en todas las cosas, ¿no? Tú tienes que ver qué quieres en la vida, ¿no? Pero creo que Dios nos ha dado perlas, verdaderas perlas de oro con esta serie, ¿no? Y cuando nosotros nos convertimos en cristianos, realmente vamos cambiando. Esa es la vida del cristiano o la cristiana. Una persona que va cambiando y va creciendo para volverse al fruto del Espíritu, para volverse parecida cada vez más a Jesús. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Y por supuesto que el Señor desafía nuestro razonamiento y comportamiento para transformarnos. ¿Qué quiero decirte con esto en este momento de oración? Que si yo no estoy cambiando, yo no estoy creciendo, aunque sea a paso de tortuga, pero estoy creciendo. Si yo no estoy cambiando, no estoy creciendo, entonces algo está muy mal en mi vida. Al punto que yo podría preguntarme realmente si soy salvo. Porque no puede ser que un cristiano o una cristiana no cambie. Como te digo, aunque sea a paso de tortuga, no importa, pero está cambiando. Si yo no he cambiado nada, es válido que yo me pregunte si realmente me he convertido al Señor. Porque la Biblia también dice que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Hay creyentes verdaderos y creyentes falsos. Como creyentes verdaderos, ¿sí? Asumamos que somos creyentes verdaderos. Nosotros debiéramos estar creciendo y cambiando constantemente, aunque sea a paso de tortuga, no importa. Pero debiera verse la obra del Espíritu Santo cambiando nuestras vidas para evidenciar que nos estamos pareciendo cada vez más a Cristo. Esa es la seguridad que realmente yo estoy en la vida cristiana. Y soy cristiano, soy cristiana, me convertí. Mi vida está cambiando. Porque yo podría fingir muchas cosas, ¿cierto? Claro, fingir que soy un hombre que yo no lidio con la ira, soy un hombre tan de paz, nunca me enojo, ¿cierto? Yo podría fingir muchas cosas.
Pero Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. El Señor dijo algo muy importante y lo recordamos orando en esta noche. Por sus frutos los conocerán. El Señor dio la medida. ¿Cómo tú vas a conocer un ser humano? Por sus frutos. Punto. Y la evidencia está a simple vista. Hijos de Dios, cierra tus ojos, por favor. Hijos e hijas de Dios. Oremos en esta noche. Oremos. Nunca subestimemos el pecado y la atracción que tiene sobre nosotros. Mira, yo tengo 45 años y si puedo decirte algo es que el pecado es sumamente llamativo, sumamente placentero. Pero ese placer nunca dura. Es como un mentiroso. Es súper, sí, hay que reconocer el pecado es llamativo y es súper placentero. Pero ese placer nunca dura. Y nos engañamos nosotros mismos cuando decimos solo una vez más y voy a quedar satisfecho o satisfecha. Lo único que realmente sucede es que alimentamos el deseo y luego queremos más y más y más, porque la carne nunca se sacia. El pecado nunca se satisface. Siempre nos deja queriendo más. Entonces cuando nosotros pecamos en esta sintonía le estamos diciendo al Señor como tú no eres suficiente. Es Dios y algo más. Es Dios y alguien más. Y ahí está el error. Porque la Biblia dice que en Dios somos completos. No necesitamos de algo más, de alguien más, de un placer más o menos. Nosotros es un placer vivir dentro de los límites que Dios ha puesto para nuestra protección. Recuerda que la palabra no es una ley reglamentaria. La palabra es una palabra de amor que Dios nos dejó para nuestro bien, para nuestra protección, para nuestro bienestar y para su gloria. Cuando luches, que yo sé que estás luchando y yo también, cuando fracases, te caigas, el Evangelio, corre a Cristo, arrepiéntete, confiésale, aférrate a Él y sigue adelante. Padre, te bendigo por esta noche, te bendigo por esta serie, porque definitivamente, Señor, el dominio propio era la guinda de la torta de esta serie. Señor, con el dominio propio podemos entender lo que pasa desde el versículo 17, Señor. Definitivamente no podemos vivir sin dominio propio. Se paga muy caro en la vida. Y gracias porque tú no nos dejaste solos, no nos dejaste a la suerte de nuestra carne. Tú nos dijiste, yo les doy un espíritu de dominio propio, que es un espíritu poderoso, para que ustedes le puedan hacer frente a todas las tentaciones de la vida. Pero gracias por entender esta realidad de Gálatas 5:17. Señor, está la carne y está el Espíritu de Dios. Y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos. Nos conviene ser gobernados por el Espíritu de Dios. Nos hace bien ser gobernados por el Espíritu de Dios. Porque si cada uno de nosotros hiciera lo que quisiera, terminaríamos, Señor, quizás en qué parte de este mundo. Quizás en qué condición. Y ya lo hemos comprobado en la vida antes de Cristo. Todos nosotros hicimos lo que quisimos y nos dañamos profundamente en la vida. Ya tenemos el testimonio de hacer lo que queramos, de vivir para la carne. Por tanto, en esta noche queremos orarte como ministerio, decirte gracias, Señor, porque tú nos has dado tu espíritu. Señor, porque tú nos has dado tu palabra, tu poder, tu gracia, para vivir bajo el espíritu y no bajo la carne. Porque es para nuestro bien, para nuestra protección. Tú como papá nos cuidas con tu palabra, nos quieres hacer bien, nos quieres cuidar como un padre cuida a su hijo amado o a su hija amada, como la niña de sus ojos. Señor, que te busquemos, no hay otro secreto, no hay otra receta, sino vivir constantemente en arrepentimiento, vivir relacionándonos contigo, tomarnos muy en serio la relación con Dios. Señor, que tú tomes este tiempo. Que tú tomes este tiempo en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Que tú realmente nos hagas más hombres tuyos, más mujeres tuyas de oración, de clamor, de lectura bíblica. Señor, que tú realmente nos des de tu espíritu. Yo sé que aquí muchos luchan con algo. Tranquilo, tranquila, yo también lucho con muchas cosas, mi esposa, nuestros pastores, todos luchamos con muchas cosas. Y eso nos hace bien porque nos entendemos y nos podemos ayudar. Pero aquí no hay otra receta. O vivimos junto a esto en arrepentimiento, buscando al Señor, haciéndole frente, o la carne nos va a ganar
y vamos a terminar en cualquier parte. Señor, danos dominio propio en las áreas que hemos visto en esta noche, que son muchas, Señor, en la mente, en el dinero, en nuestra lengua, en el comer, en la sexualidad, en tantas cosas, Señor. En el afán de esta vida, las tentaciones del mundo que a veces nos hacen apartarnos de tus caminos. Señor, cuánta historia hay detrás de muchos hombres y mujeres que dejaron tus caminos por tan solo un hombre, por una mujer, por un deseo, por un placer. Y perdieron su vida, Señor. ¡Qué triste! Líbranos, Señor, porque ninguno de nosotros está exento de caer. Ninguno de nosotros está exento de caer. Yo te prefiero orar y decirte, líbrame de nuestro propio corazón. Pero muchas gracias por este tiempo y por esta serie, Señor. Gracias por todos los que realmente, Señor, han estado escuchando lunes a lunes, se han esforzado, han estado a lo mejor no en todos los temas, pero han estado en la mayoría de los temas. Se han propuesto estar mientras puedan. Gracias por todos aquellos que tú vas a cambiar y vas a transformar y vas a hacer crecer en este tiempo. Yo te bendigo, Señor, te alabo y te doy toda la gloria y la honra. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.